Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Es un gabinete de un laboratorio de análisis de riesgo político y le agradezco muchísimo, como siempre, que nos acompañe con su opinión. Luis Carlos, bienvenido. Hola, Pepe, muy buenas tardes. Bien, pues trabajando muy bien. Tú a través de Integralia, esta empresa de análisis de riesgo, y nosotros a través de la información, consultándote lo último que está sucediendo. Este tema me llamó la atención y por eso me permití invitarte también a que lo comentes. Ayer se manejó de manera un poco extraña, sospechosa, que The Wall Street Journal, porque te hablan de un medio extranjero en México, sí, entonces le crees todo, ¿no? Sí. Del Wall Street Journal habría filtrado que una autoridad, funcionario de muy alto nivel del gobierno mexicano, habría reconocido que se está investigando a Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, por probables vínculos de corrupción con Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Nos pusimos a rascarle y resulta que un alto funcionario del gobierno tuvo una entrevista de radio, ciertamente, en otra estación, y en esa entrevista le dijo a su entrevistador que le hizo alguna pregunta relacionada con Enrique Peña Nieto y otros exfuncionarios de alto nivel. Se van a investigar, se están investigando, se está actuando de alguna manera con sus cuentas, y esta persona dijo, nosotros estamos en este momento trabajando 4 o 5 asuntos graves, pero no necesariamente explicó, se está por atacar o por investigar o por someter a análisis jurídico cualquier tema vinculado con Enrique Peña Nieto. Hubo una deformación, digamos, de la nota. Le acomodó mucho al periódico, a algún periódico, se mandó al Wall Street Journal, se publica en Wall Street Journal y se amplifica, sube de decibeles la noticia, a la cual hoy se refiere el presidente de la República diciendo que descarta abrir una investigación contra Enrique Peña Nieto ante presuntos casos de corrupción, los que sean. ¿Qué te parece? Hay dos falsedades que se deben decir con claridad. La primera falsedad o ilegalidad es la que el presidente López Obrador inició desde su campaña de decir que él iba a inaugurar una teoría que se llama de punto final, que para nada, para atrás nada y para adelante todo, porque dice él que no se quiere quedar anclado en el pasado. Entonces, de una suerte, él dice, yo no voy a hacer nada contra los corruptos del pasado. Pero cualquier servidor público, sobre todo el presidente de la República, está obligado por la Constitución, por el Código Penal y por la Ley de Responsabilidades Administrativas, que en caso de conocer del indicio de alguna comisión de un delito, una infracción, está obligado a perseguirlo, so pena de que se convierta él mismo, el presidente, en un obstructor de la justicia, en un cómplice o en una omisión. De tal forma que si López Obrador, sabiendo que su expresidente hizo algo y él por perdonar al pasado no hace nada, él sería cometiendo un delito y debería de ser juzgado. Entonces, no es una cuestión de escoger o no escoger por razones políticas o por razones de perdón. Eso no existe. La segunda cosa... Entonces, perdón, porque lo dijo. Lo dice... Porque él es un estratega, mediáticamente hablando. Bueno, podemos empezar a especular por qué lo dice. Lo puede decir porque quiere engañar a su antecesor y que esté tranquilo y que cuando menos lo espere, ¡pum!, cae sobre él. O lo puede decir porque quería pactar con el gobierno en turno y generar menos oposición a su triunfo. O podría ser porque efectivamente su ánimo cristiano, su gran amor por el perdón lo lleva a decir esas cosas. Podría ser. Pero mera especulación. Pero un presidente, antes que cualquier consideración moral o de táctica, está obligado a la constitución. La segunda cosa que ha dicho el presidente es que salvo que el pueblo se lo pida. Entonces dice, bueno, pero si el pueblo me pide que juzguemos a Salinas o a Fox o a Calderón o a Peña, entonces sí lo haré. Y esta es la segunda falsedad o la segunda cosa que no es cierta.
Él dice que él puede convocar que los ciudadanos pueden convocar una consulta popular. En agosto de este año ya se va a poder llevar a cabo una consulta popular anual. Pero la propia Constitución que se reformó y la ley de la consulta popular dice que no se pueden usar esas consultas para restringir derechos humanos. Y si tú por razones mediáticas dices, ¿quién quiere que juzguemos a el expresidente Peña Nieto? Y juzgarlo, ¿por qué razón? ¿Cuál es la evidencia o cuál es el delito? ¿Tú crees que puedes hacer una consulta ciudadana popular para preguntarle si quieren que lo juzgues? Y entonces el pueblo mayoritariamente va a decir, sí quiero que se juzgue a Peña Nieto. Ok. Y entonces después, ¿qué juzgas? O sea, porque tienes que juzgarlo, tienes que presentar una denuncia por algo para que después un juez la analice y se juzgue. Corrupción, robo, tráfico de influencia, entonces, algún delito tipificado. Bueno, entonces tendrías que hacer una consulta argumentando por qué presunto delito o con qué pruebas crees que se le debe juzgar. Pero esa consulta podría restringir los derechos humanos porque entonces se trata en realidad de un juicio mediático. Entonces eso no, o sea, no, como que si el pueblo decide, bueno, entonces vamos a someter también al juicio del pueblo si queremos que se juzgue a los gobernadores en funciones. También alguien puede decir, bueno, yo quiero que se juzgue a el presidente en turno. Y entonces entramos a una fase muy peligrosa de los juicios mediáticos, el denuesto politizado, y esto me parece muy grave. A lo que quiero llegar con esto es que muchos están temiendo que estas consultas anunciadas de que vamos a juzgar expresidentes sean usadas en algún momento en el futuro como una cuestión para calentar al público, para generar apoyo político antes de las elecciones, para jugar con el ánimo social, y me parece que en un Estado democrático de derecho, si hay un expresidente con indicios de corrupción, se le debe denunciar y la Fiscalía General debe hacer el juicio y un juez decidir. Si no hay elementos, no puedes pedirle a la gente que te diga si quieres o no que inicies un tema. Y me preocupa mucho esto, Pepe, porque llevamos con esto año y medio. Cada semana lo dice el presidente, ningún reportero, ningún periodista le pregunta, oiga, esto no es posible, esto es ilegal, y sigue, y sigue, y sigue, y creo que esas cosas se deben decir con claridad. Correcto. Y se debe decir con claridad también, entre otras cosas, qué va a pasar con las conferencias de prensa mañaneras durante los periodos electorales. Hablo sobre todo por cualquier periodo electoral, pero hablo específicamente por el que habrá el año 21, el año que viene, en junio del año que viene, el 7 de junio. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares que presentó el PAN para suspender la difusión de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador en el marco de las contiendas electorales que habrá este año en Coahuila e Hidalgo. Se va a elegir gobernador, se va a elegir Congreso, alcaldes. De acuerdo con el proyecto aprobado en la sesión pública urgente por 2 votos a favor, en fin, en el INE no se advierte de manera evidente que